dirigida sobre todo a las mujeres, pero en la que todos vamos a tener la dicha de entender un poco mejor las particularidades de ese cuerpo que Dios nos ha dado y entender el real valor que tiene. Así que sean todos muy bienvenidos. Como les dije, les hablo desde Colombia y bueno, espero que eso sea de mucha, mucha bendición para todos. Entonces, sin tanto preámbulo, vamos a proceder a esta presentación que titulé El cuerpo como instrumento de propósito. Bueno, hablándoles un poquito de mí, que se me pasó ahorita en el saludo, soy médico general de profesión, pero en este momento de mi vida, madre y esposa en formación, como siempre lo digo. Así que en lo que les pueda servir, espero poner todo mi corazón a su disposición. Bueno, el cuerpo como instrumento de propósito. Puedes pasar. Este salmo, el Salmo 139 del 13 al 16, es uno de mis salmos y versículos favoritos porque veo la intencionalidad, el amor, el cuidado, todo el detalle que Dios colocó e intención también que Dios colocó en nuestro diseño y en nuestra creación. Muchos creemos que el cuerpo es algo o sea, lo damos como por sentado, lo damos por sentado. Es algo más que tenemos en nuestra vida, algo inevitable. Todos nacemos como con un cuerpo. ¿Qué tendrá el cuerpo de especial? Pueden decir. Pero te invito a leer conmigo estas palabras del Salmo 139 del 13 al 16. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Ok? No sé si tú como yo puedes sentir la profundidad de esto. Aún desde antes de estar en ese vientre de nuestra madre, ya fuimos pensados y soñados por nuestro Creador, por nuestro Dios. Y en lo secreto fue donde Él hizo su mayor obra de arte, en donde no solamente nos formó célula a célula, átomo a átomo, sino que soñó con nosotros y escribió en su libro todo lo que quería que fuera nuestra vida. Entonces, realmente, si no habías pensado en la importancia que tienes en ti mismo, en lo que te representa, en lo que se mueve y late junto a ti, te invito a que hoy empieces a meditar y agradecer por ese cuerpo que te fue entregado. Eh, ¿Puedes seguir, Leti? Bueno, esta charla está pensada y dirigida especialmente a las mujeres, como dije, pero si hay algún hombre por aquí, igual bienvenido a escucharlo. Entonces, en este momento quiero hacer algún énfasis en las particularidades que tienen las mujeres, que las hacen tan especiales aún para nuestro creador. Definitivamente cuando pensamos en el cuerpo, pensamos en la máquina perfecta, y es una máquina perfecta porque es un sistema completamente integrado, con la más alta capacidad de adaptarse y perfectamente organizado. Pues realmente más que de anatomía, quiero, perdón, hablarles de, de esa maravillosa y perfecta integración que tiene nuestro cuerpo, que también me recuerda a la iglesia. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de la iglesia hablamos como el cuerpo de Cristo, en el que todos somos una parte diferente del cuerpo, pero que a su vez cumplimos una función específica y que en sincronía, ando un poco agripada, me disculparán, los médicos también nos enfermamos, eh, pero bueno, es increíble ver cómo a pesar de ser partes diferentes del cuerpo, en sincronía formamos ese mismo cuerpo que trabaja para un mismo propósito, que va hacia una misma dirección, que es nuestro Dios. Asimismo, en el cuerpo físico, como les decía, es el sistema integrado con la más alta capacidad de adaptación
Adaptación es la palabra que se aplica a nuestro cuerpo desde el nacimiento hasta la muerte misma. Y tiene una organización perfecta en sistemas en donde todos son coadyuvantes. Ningún sistema existe para sostenerse a sí mismo. Esta es otra particularidad hermosa que tenemos. Ninguno está para decir, yo soy el más importante, no te necesito a ti. No puede el cerebro decirle eso al corazón, ni el corazón decirle eso a nuestros pulmones. Imposible. Al contrario, incluso cuando estamos en condiciones extremas en donde necesitamos simplemente sobrevivir, tenemos esa capacidad en donde algunos de nuestros sistemas se silencian para darle prevalencia a aquellos que nos puedan sacar de ese peligro. Entonces, es increíble ver cómo estamos tan perfectamente integrados y sincronizados. En cuanto a las mujeres, como les decía, hoy son las consentidas de esta charla, tenemos unas particularidades diferentes, ¿no? Entre ellas, pues nuestra información genética, desde el diseño. El cuerpo femenino se define principalmente por la presencia de dos cromosomas sexuales, XX, en sus células, a diferencia del patrón masculino, XY. Esta dotación genética dicta el desarrollo de los órganos sexuales y desencadena procesos biológicos únicos en la salud. Es un diseño biológico perfectamente pensado que nos diferencia. Como les hablaba, el modo en que nos organizamos, no se preocupen que no va a ser una clase de anatomía profunda, pero sí quiero que quede claro esto, el modo en que el cuerpo se organiza es a través de sistemas, entre los cuales pues es bien conocido por todos que tenemos el sistema nervioso, sistema circulatorio, respiratorio, digestivo, muscular, óseo, endocrino, inmunológico, urinario, reproductor. Y de estos se puede decir que, digamos, como les decía, todos son importantes, pero los principales, los que necesitamos como para las funciones vitales, son el sistema nervioso, el sistema endocrino, el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio y el sistema digestivo, entre los cuales estos se van a encargar de ponernos en alerta para poder recibir y responder a todas esas señales que nos son llegadas del ambiente externo, los estímulos externos, para poder procesar la información que necesitamos para defendernos ante cualquier amenaza o simplemente para sobrevivir, incluyendo todo lo que va relacionado con nuestras funciones vitales, como respiración, como la circulación, que es completamente necesario, ese funcionamiento del sistema cardiovascular, en donde es redistribuido o son redistribuidos todos esos recursos que tenemos en la sangre y que conforman esa economía corporal que nos mantiene con vida y que genera cada latido. Asimismo, vemos cómo este sistema cardiovascular se empalma perfectamente con el sistema respiratorio para ayudarnos con esa adaptación del intercambio de oxígeno, pasando por el sistema digestivo, ajustando la obtención de energía y bueno, el sistema nervioso que puede ser inicialmente o terminando ese ciclo, porque es un ciclo que se repite constantemente, es el que está ahí a la expectativa, esperando, perdón, detectar cualquier cambio. Puedes pasar. Bueno, como les decía, vamos a seguir hablando de esas particularidades hermosas que tienen las mujeres como herramienta de autoconocimiento. Aquí tenemos un pequeño bonus en donde me quiero permitir darles un pequeñito taller o gráfica de dos cosas que rigen el cuerpo de las mujeres, que nos hace diferentes, especiales, pero también un dolor de cabeza para los hombres, porque está claro que no funcionamos de manera completamente regular, estable o sí, como en una constante, sino que todo lo contrario. Estamos funcionando a través de un ciclo que está regido por demasiados cambios, que van desde lo físico, o más bien desde lo hormonal, netamente lo que no vemos, hasta esos cambios físicos que a veces se comportan como grandes explosiones. Pero también es importante o queremos hacer este bonus porque se ha demostrado que cuando entendemos mejor ese funcionamiento del cuerpo, esto se convierte en una herramienta que podemos usar a nuestro favor. Entonces, es mi deseo que a partir de hoy dejemos de ver
todo lo relacionado con ese ciclo menstrual, como un dolor de cabeza, como lo que nunca queremos que llegue, como la parte más odiosa del mes, y le empezamos a coger amor, le empecemos a abrazar, a comprender e incluso a sacar el jugo para aprender cómo organizarnos en nuestra agenda del mes. Es un ciclo que se repite todos los meses, el ciclo menstrual, durante toda nuestra vida, hasta llegar a la menopausia, que también trae con ella otros cambios, pero que lo vamos a ver de una manera diferente hoy y ya me entenderán por qué se va a convertir de un enemigo a una herramienta. Y lo otro, pues, es seguir profundizando un poco más también en esos cambios hormonales en las diferentes etapas de la vida. Bueno, ahora sí, bienvenido ciclo menstrual a nuestra charla. El ciclo menstrual está dividido en diferentes fases, como es bien sabido por todas, y las que no vamos a tomar un poquito de nota porque esto les va a ayudar, como les dije, a comprenderlo como herramienta. Entonces, en un ciclo menstrual regular o normal, se dice que la fase número uno es la menstruación, la cual puede ir de 1 a 3 días o 1 a 5 días e incluso en algunas mujeres hasta 15 días o más, dependiendo, como les digo, de sus características propias, porque además de ser una particularidad de las mujeres, cada mujer tiene un ciclo personalizado para ella solita. Por eso es importante que aprendamos a comprender nuestro cuerpo. Pero bueno, digamos que en términos generales, la mayoría solemos estar en ese rango de 1 a 5 días en la primera fase, que es la menstruación. Después de esa fase 1, vamos a la fase 2, que es la fase folicular. Esta va del día 6 al día 9 aproximadamente. Después nos sigue la fase ovulatoria, que está comprendida del día 10 al día 14. Y termina en la fase lútea, que es una de las más incómodas y a la vez una de las más demoradas. Entonces, ya vamos a hablar de las particularidades como de cada fase para que me entiendan cuando les digo que esto se va a convertir en su mejor amigo como herramienta. Entonces, en esa fase 1 que les decía que puede estar comprendida entre 3 a 5 días, tenemos dos protagonistas, que son las hormonas progesterona y el estrógeno. La progesterona es esta hormona que asociamos con la vida, con, con la fertilidad y que nos caracteriza mucho a las mujeres en el sentido de que solemos ser muy maternales. Entonces es una hormona que prepara como un ambiente para, para maternar y eso, entre esas características que tiene, es que nos hace ser como más introspectivas, más en calma, más analíticas, como acogedoras, es calma. La progesterona está asociada como un poco de calma, un poco de quietud para ser más profundas en nuestros análisis. El estrógeno, yo hablaba con Leti y le decía, el estrógeno es el Beyoncé de nuestro cuerpo. Es esa hormona que está relacionada con la vida, con la energía, netamente. Entonces, ya ahorita vamos a ver que hay partes del ciclo en donde nos volvemos una Beyoncé completa, en donde creemos que podemos con el mundo, modo mujer maravilla, como digo yo. De repente nos empieza a entrar esas ganas de comernos el mundo, de levantar todo aquello que creemos que no es fácilmente manejable en nuestra rutina. Pero bueno, cuando esta hormona está en sus rangos más altos, es la que nos va a permitir tener sí, como ese enchufe de energía. Pues bueno, en la menstruación está claro que estas dos están abajo. Por lo tanto, son días de recogimiento de nuestro cuerpo. Días en donde tenemos que tenernos autocompasión y paciencia porque definitivamente no podemos manejar las mismas expectativas del resto del mes en cuanto a agenda, en cuanto a productividad. Entonces, eh, es necesario hacer una pausa, respetar, aprender a escuchar nuestro cuerpo como que, bueno, ya se acercan esos días, vamos a prepararnos una rutina un poco más suave, sé que voy a estar algo irritable, pero que no se convierta eso en una excusa para empezar a disparar a todo el mundo, volvernos inmamables, como decimos en Colombia, sino eh, tenernos calma, paciencia, cogerla suave esos días, bajar el ritmo de las actividades, permitirnos descansar si necesitamos, estar acostaditas para las que sufren de cólicos fuertes,
porque también están todas esas molestias más intensas del ciclo durante esos días. Gracias a Dios, es una parte corta para la mayoría. Seguido de esta fase es que viene la fase folicular. Aquí cambia todo. Aquí empieza a subir ese Beyoncé del que les hablé anteriormente, los estrógenos. Entonces, el aumento del estrógeno durante esta fase es la que nos va a permitir estar mucho más alerta, mucho más dispuestas a realizar cambios radicales. O sea, es como ese momento en que tomamos decisiones, como que, ¿qué le pasó a esta mujer que hace una semana estaba que no podía con su vida, que no quería ni que la miraran y de repente se va a comer el mundo? Bueno, es porque está esa subida hormonal y esto hay que aprovecharlo demasiado. Son aproximadamente una semana también lo que nos puede tomar esta fase folicular. Entonces se recomienda que la tengamos muy en cuenta para que en esta semana, teniendo en cuenta que vamos a tener niveles más altos de creatividad, de vitalidad, de agilidad mental, nos agendemos como las cosas más intensas que queremos realizar en el mes. Es una oportunidad, entonces tenemos que jugar y ser muy inteligentes para agendárnoslas para esta temporada. Seguida de la fase folicular, como les había mencionado, viene la fase 3, que es la fase ovulatoria. Esta fase es una fase especial, es una fase en donde estamos muy fértiles, entonces el cuerpo está como respirando vida, es diferente, o sea, si bien estamos con mucha energía porque el estrógeno sigue arriba, también empiezan a venir otras hormonas que empiezan a enriquecer y alimentar esta etapa, como la testosterona, la hormona luteinizante, eh, que es un ambiente preparado como para la fertilidad. Por eso cuando las personas, las mujeres o las parejas en general están buscando pues tener hijos, es la época recomendada como para estar más en intimidad, ser más intencionales en estar cerca, porque el cuerpo abraza todo esto como de la sociabilidad, nos volvemos más empáticos, se nos es más fácil conectar con las personas, estamos como más equilibradas con nosotras mismas, nos sentimos bonitas, nos sentimos felices. De hecho, la piel también se ve más radiante durante estos días. Yo no sé si les pasa, pero yo creo que a todas, que hay una temporada del mes en donde nos sentimos más lindas que de costumbre. Bueno, suele ser esta, la fase ovulatoria. Y finalmente, la despedida del ciclo, pero que da inicio al nuevo comienzo, es la fase lútea, la fase 4. En esta fase aumenta la progesterona y disminuye el estrógeno. Ese aumento de progesterona es porque ya el cuerpo se empieza a preparar como para la despedida, como les decía ahorita, de ese ciclo y bajan los niveles de estrógeno. Entonces, es una fase de despedida, es una fase lenta, una fase en donde empiezan a aparecer ya las molestias para muchas que entienden que como que, ay, ya van a venir mis días, ¿verdad? Porque empiezan los antojitos, empieza como ese síndrome premenstrual que me dio cólico, pero no es cólico del todo, como un disconfort, hay una falta de energía. Esas 2 semanas intensas que habíamos tenido se vienen a pique, es como que la semana pasada me sentía increíble, tenía fuerza para todo, pero de la nada no sé qué me pasó, otra vez no puedo con mi vida, no quiero hacer tantas cosas y como que todo mal. Entonces empezamos a mezclar emociones, pero ¿por qué me siento tan mal? O sea, es todo. La lucha emocional, la lucha espiritual, es una zona incómoda, una etapa incómoda. También hay baja concentración. Entonces, se dice que esta, en cuanto a lo que les decía de cuadrar la agenda, es una fase de preparación. Si bien es la más larga, es algo que se nos recomienda como traernos esa agenda y empezar a planificar para el nuevo comienzo del mes qué proyectos nuevos se vienen. Entonces, nos las vamos a tomar con calma. Van a ser así, parecido a la primera fase, una temporada lenta. Vamos a hacer ejercicio físico más suave, quizás caminata, vamos a tomarnos tiempo para escribir, más bien como para introspección, actividades de concentración quizás, pero que no nos demanden tanta energía. O resolver proyectos si hay juntas, cosas, pero más suaves, más administrativas. Entonces, bueno, a grosso modo, ligándolo con la parte emocional y con la parte digamos, de cómo podemos tener mayordomía de ese ciclo y de esas emociones, les explico
esta forma general del ciclo menstrual. Entonces, en esta grafiquita es la grafiquita en donde integramos todo lo que les había mencionado anteriormente, como que las estrategias para sacar el máximo provecho de nuestro mes, según nuestra biología. Hay algo con lo que siempre luchamos las mujeres, y es que en esta época de empoderamiento, en donde luchamos por colocarnos al mismo nivel del hombre, queremos hacer todo en fuerza, en energía, como si eso fuera una constante. Y tenemos que entender que eso está alejado de la realidad, está alejado de nuestra realidad, por lo menos como mujeres, porque no nos mantenemos en fuerza, a diferencia del hombre, que sí es como una parte hormonal mucho más constante que la de las mujeres. Entonces, yo les invito a soltar esa expectativa de querer hacer todo el mes, todo con la misma intensidad. Y aquí, en este cuadrito, se trató de resumir como las estrategias para tener en cuenta esas herramientas que podemos usar para que nuestro mes sea más disfrutable, vayamos acorde con nuestro ritmo, sin sobreexigirnos tanto, y así también saquemos un mayor provecho y por lo tanto ese resultado al final del día, que suele ser de frustración, como que hoy tenía tantas cosas pendientes, pero al fin de cuentas no hice nada y me siento peor de lo que me levanté. Eh, la podamos soltar y podamos abrazar, claro, es que estoy en esta etapa, yo entiendo que no estoy igual de fuerte, entonces no pasa nada. Para esta fase me voy a agendar esto mejor. Así que bueno, está como por colorcitos para que podamos identificar más fácil. Es un resumen general. Ya sabemos que en la fase de menstruación, que es la de la etapa que hemos mencionado, tenemos este tiempo que puede durar de 1 a 5 días. Entonces, en cuanto a trabajo de estudio, se recomienda que esta sea una fase como de revisiones, de pendientes, de leer, de documentarnos, cerrar tareas sencillas, reducir esa exigencia cognitiva en acciones tensas, porque es que estamos súper sensibles, entonces no es buena idea. Vamos a estar o con tendencia a la depresión si algo no nos gusta en la confrontación o a explotar. Entonces, deja esas conversaciones para después. En cuanto a entrenamiento, se recomienda un entrenamiento suave, hay algunas de flujo abundante, eso también indica que nuestro cuerpo va a necesitar más reposo, entonces no necesariamente te programes ese entreno del gimnasio modo CrossFit o a la máxima intensidad. Pueden ser caminatas suaves, movilidad de estiramientos, yoga, cosas por el estilo, más meditación más suave. En cuanto a las responsabilidades de la casa y el autocuidado, pues sabemos que es un ritmo bajo, se recomienda calor local que ayuda mucho a las molestias, los cólicos y todo este disconfort. Hidratarnos mucho es muy importante. Y pues si tienes que programar como tu menú semanal, déjate las comiditas más sencillas, no te compliques haciendo grandes menús. Saber que va a ser una temporada, como les decía, que toma una semana aproximadamente de energía baja. Entonces, no te sobreexijas. Date permiso para ir más lento. En la fase folicular, en la segunda, ahí sí la que nos gusta a todas, tipo Beyoncé, que dura aproximadamente de 6 a 10 días, aquí sí, agéndate las cosas de mayor reto, inicia proyectos, aprende cosas nuevas, si tienes trabajo creativo, si es lo que te gusta, dale fuerte en esta temporada y pues cosas que requieran alto foco, alta concentración. En cuanto a reuniones y comunicaciones, pues reuniones internas, sesiones así de definir metas del mes, cosas que haya que cerrar. Esta es la oportunidad o la etapa ideal para hacerlo. En cuanto a entrenamiento, aquí sí con toda. Si querías esa clase de CrossFit o algo mucho más intenso de fuerza, pesas, cardio progresivo, esta es la temporada del mes ideal. En cuanto a casa, pues no te, pues la recomendación como ahora mamá es que, digamos que aprovecha que estás full de energía. Bueno, si tienes algo que mover, a veces a nosotros que nos gusta cambiar los espacios y eso, esta es la temporada ideal, pero aprovecha ese foco para darla toda en esos proyectos que venías como que aplazando. Entonces, no te desenfoques como que tanto en las cosas de la casa que siempre son importantes, pero bótala toda en ese proyecto o ese reto que tenías ahí en stand-by. Pues aprovecha que la energía va a estar muy alta, entonces arranca, arranca. Ahí déjate esas decisiones difíciles para esta temporada.
Seguido de esto viene, como les decía, la fase ovulatoria, que esta nos puede tomar de 11 a 14 días. Entonces, es una fase muy bonita para nosotras las mujeres, que les decía que se refleja mucho en cómo nos sentimos, las ganas de socializar, de conectar, de empatizar. Queremos como dar y también es una cosa desde los sentimientos, queremos abrazar, queremos dar amor. Entonces, pues si estás en el área de redes sociales, es una buena oportunidad para hacer esas producciones, esos posts, esos videos que quieres hacer, charlas, si tienes charlas programadas, también es una muy bonita etapa para conectar con las personas y llevar tu mensaje o el mensaje que Dios tiene a través de ti. En cuanto a reuniones y eso, lo que les decía, presentaciones, negociaciones, eh, aprovecha toda esta parte de sociabilidad para conectarse con otras empresas o según los proyectos que tú quieras hacer, lanzar propuestas, entre otras. El entrenamiento puede seguir siendo intenso, aprovechando que todavía estamos en energía alta y el cuerpo lo acompaña. Sesiones potentes y cortas, como para que tampoco te quemes toda la energía ahí. En cuanto a casa, pues es una buena oportunidad si tienes algún evento programado para el año. Esta temporada del mes es una temporada ideal para hacer esos eventos, si hay bodas, grados, cosas así, no sé. Celebraciones importantes que quieras hacer, las puedes planificar en esta temporada. Y bueno, el pico de foco va a ser alto y también vas a ser muy asertivo en la comunicación durante esta temporada. Parece horóscopo, pero no lo es. Son las hormonas en la biología. Entonces, también tenemos que agradecerle a Dios y pedirle dirección para que nos dé sabiduría en estas temporadas para cumplir su propósito según esta máquina que nos ha dado perfecta. Y bueno, finalmente la fase lútea. Les decía que al igual que la menstruación, es una fase que para muchas se torna también muy incómoda, porque es donde baja todo. Entonces, aquí, tente paciencia, tente compasión, aligera la agenda, déjate tareas administrativas, checklist para el próximo ciclo, o sea, como prepárate para lo que viene. Evita debates complejos en cuanto a comunicaciones y comunica expectativas claras, así como que no te alargues, no te sobreexijas. Entrenamiento moderado, ya aquí bajamos el volumen, la intensidad y empezamos a incorporar recuperación, que también es parte importante del entrenamiento. En cuanto a autocuidado, pues como les decía, bajar la exigencia y cuidar el cortisol. Entonces, ritmo suave. Estamos en modo ahorro energético. Bajar una marcha es alinearte con tu ciclo biológico también. Entonces, que no te dé duro bajar la velocidad. De hecho, en esta sociedad frenética, una recomendación y para alinearnos también a lo que Dios quiere para nosotros, incluso cómo Él quiere conectar con nosotros, es importante recordar que en la pausa es donde más conectamos. No es cierto que tenemos que vivir en ritmo frenético desde que nos levantamos, rutina de 4, rutina de 5, rutina de 6. Suena lindo y se ve lindo en redes sociales, pero no es la realidad. Tu cuerpo tiene ritmos y tienes que prestar atención a esos ritmos para poder ser coherente con él, respetarlo y ahí también interviene mucho la sabiduría que Dios te da para sortear todas estas etapas que tenemos como mujeres. Siguiente. Bueno, esta herramienta es una herramienta muy chévere porque, pues, si bien siempre desde el colegio nos explican como toda esta parte de la biología, del ciclo menstrual y todo lo que lo acompaña, casi siempre se nos ponen palabras difíciles que decimos, ay no, finalmente yo no sé nada de mi ciclo y prefiero no saberlo porque eso está como muy enredado. Entonces, viste, no es tan difícil como parece. Así que esta herramienta me gustó mucho. Es como que mientras te conoces, va a tomar tiempo porque además los ciclos pueden variar de un ciclo a otro, puede que en un mes te llegue regular, el siguiente no, así que puede tomarte hasta 3 meses conocer tu cuerpo. Y para eso está esta herramienta. Esta herramienta es coger un calendario y desde el día 1 empezar a marcar por los colores. Si no quieres los colores que te mostré antes, de menstruación, fase 1, fase 2, fase 3, los colores que te gusten, pero que tú identifiques por cada color en qué fase estás para que, como te decía, puedas hacer esta agenda según las recomendaciones anteriores. Entonces,
sabemos que también aquí se genera una lucha espiritual, porque la parte espiritual está muy ligada a las emociones. El mundo de hoy nos dice, escucha tu corazón, pero hemos aprendido que escuchar el corazón no siempre es lo sabio, de hecho es lo más traicionero, porque el corazón es engañoso. Entonces necesitamos tener un sistema, una estructura que nos ayude a prepararnos para combatir todos esos pensamientos contrarios. Y esto sí es una verdadera guerra espiritual en donde necesitamos toda la sabiduría de parte de Dios. Así que en estos días rojos, que son los días de menstruación, ya los marcamos y sabemos que aquí vamos a estar con las actividades de ritmo lento. Entonces, es muy intencional en colocar en ese calendario qué es lo que vas a hacer en estos días. Ya después pasas a la fase folicular. Ok, en ritmo lento, aquí les ponía en el primer cuadrito una cita bíblica de Isaías 41:10. Allá en calmita en casa, no se preocupen, con calma, cuando tengan tiempo, pueden darse permiso de revisar estas citas. Son como para fortalecernos, como son días bajos, de poco ánimo, como que todo lo puedo contigo, Dios, tú eres mi fortaleza, ven, no tengo energía, pero entonces échate esa lloradita, búscale el hombro, según cómo te sientas, que Él va a ser esa fuente de agua viva que te va a refrescar, aún en los momentos lentos, en los momentos difíciles, en los momentos de disconfort, y es el que te ayuda a regular. Por eso, de las mejores maneras de empezar nuestra rutina es pegaditos a Dios, nuestro tiempo con Dios, que sea ese momento de llenarnos, de fortalecernos, de hidratarnos de esa agua viva que nos provee el Padre y a través de su palabra y de su presencia. Así que ahí les dejé un versículo para cada estación, para cada fase. En la folicular, que estamos a toda, también cuando estamos a toda necesitamos sabiduría, porque no porque estamos a toda vamos a aprovecharnos ahora para volvernos locas yendo de compras o haciendo esos gastos innecesarios, no, o sea, todo con regulación y con sabiduría, y eso solo viene del Padre, así que ahí tenemos tarea para iniciar nuestros días. Siguiente. Ok, entre los apuntes que podemos hacer, ok, esa actividad que les mostraba anteriormente de poner los colores la podemos realizar durante 3 meses, que se dice que es aproximadamente el tiempo que nos toma entender si tenemos ciclos regulares o no y cuánto realmente duran los días del ciclo. Así pues, tú lo vas a marcar en color. Quizás aquí en esta tabla está 5 días solamente en la fase de menstrual, pero para ti puede que sean más días. Entonces, no pases a la siguiente fase si todavía estás en esta menstrual, ni te comportes como si ya estuvieras en la otra, porque el cuerpo todavía no te va a responder. Te va a llevar más días, es posible, o menos. Ojalá. Entonces, es como para que te estudies y lo vayas marcando. Y durante ese estudio es importante que tengas en cuenta pues, la fecha, el día 1, para que inicies a marcar tus colorcitos. El flujo, hay mujeres que somos de flujo abundante, otras que ni tanto, unas que tienen mucho más síntomas, cólicos fuertes, que no dan para levantarse, que las tumba, otras que pueden seguir su rutina normal. Entonces, eso también anótalo, cómo es tu ciclo, cómo te comportas, cómo responde tu cuerpo, la duración. Pues, el dolor, las molestias físicas, cómo son tus niveles de energías, los niveles de concentración, creatividad y claridad mental para que puedas enfocarte en tus proyectos y entiendas por qué no está fluyendo algunos días y otros días sí fluye mejor. Entonces, que seas inteligente jugando con eso, el estado de ánimo. Son registros que tú vas a tener como tu bitácora y ahí te vas a entender mejor para abrazar tus necesidades. Porque la idea es que teniendo en cuenta, identificando eso, le coloques un nombre y entonces no solamente te quedes en el nombre, sino que puedas crear tu propia estrategia para armar tu sistema que te permita estar fortalecido en esos días no tan fáciles y pues siempre consultando con Dios cuál es su plan y dirección para ti. Siguiente. Bueno, entonces con eso cerramos todo lo que fue el ciclo menstrual, que es el que nos inaugura en estos cambios hormonales desde nuestra adolescencia o preadolescencia hasta la etapa adulta. Pero esta etapa adulta también tiene cambios. Entonces, desafortunadamente no nos basta con el ciclo menstrual. Se ha demostrado que después de los 32 a 35 años, las mujeres comienzan a tener otros cambios hormonales importantes añadidos al paquete.
Entonces, se habla mucho de esos cambios, pero casi todas los desconocemos. Incluso yo les confieso como médico, muchas cosas como que sí, sé que estoy en esta edad, sé que mi cuerpo está cambiando, pero como ando en mi corre-corre de la rutina, no le pongo lupa a qué es lo que está cambiando, qué es lo que está ocasionando esos cambios y por lo tanto, por no entender, lo obviamos y vivimos como si siguiéramos antes de los 35 con ese ritmo frenético y vamos a ver que ya ni siquiera nuestro ciclo responde de la misma manera. Entonces, este es el segundo bonus que les tengo. Bien, resulta que en esta etapa de los 32 a 35 años, perdón, como les decía, ocurren a nivel de nuestras cápsulas, en la cápsula suprarrenal, o sea, sobre los riñoncitos, tenemos unas cápsulas en donde se secretan unas hormonas muy importantes que son, eh, bueno, empezamos con una que llaman la hormona madre, que es la DEA. Saben que en medicina hay unos nombrecitos así bien chéveres. Pues bueno, la DEA es la deshidroepiandrosterona. Se dice que es hormona madre porque es precursora de hormonas como, eh, sí, los estrógenos y la testosterona, que influyen tanto en el ciclo menstrual del que hablamos anteriormente. Entonces, dado que esta hormona tan importante ya no se está secretando en las cantidades normales, sino que empieza a disminuir su disponibilidad, todas las demás hormonas van a tener también una redistribución, un reajuste, pero todas con tendencia a disminuir. Y esto tiene consecuencias físicas, palpables, fuertes, que si no entendemos podemos confundir con otros trastornos de los que ya estaremos hablando más adelante, que si bien sí existen, si los vemos solo a ellos, aislados de esto que les voy a mencionar, el diagnóstico es completamente diferente y el manejo es completamente diferente y desafortunadamente ese es uno de los problemas que estamos teniendo en la actualidad, especialmente con las mujeres. Entonces, tomen nota, chicas, puede que suene un poquito complejo, pero es importante que lo entiendan. Y aquí van a tener sus apuntes a vez las veces sean la disminución de la DEA es que aumenta el cortisol. Ya muchos, es bien conocido por muchos que el cortisol se asocia a altos niveles de estrés, pero realmente en niveles basales, o sea, normales, el cortisol nos juega a favor. El cortisol ayuda a los procesos antiinflamatorios. Entonces, no sé si aquí les empieza a hacer sentido la palabra inflamación, porque si este aumenta, es evidente que va a resultar la inflamación en nuestro cuerpo. Y uno de los principales órganos o sistemas que se van a afectar es el sistema digestivo. Entonces, es por eso que en esta etapa de la vida, cuando solemos ir a consulta médica general para chequeo, nos suelen decir es que tu cuerpo está inflamado. Entonces, como que, sí, mínimo como un múltiplo, como muestra salen el poco de fórmulas en nuestra mente como que estoy inflamada, pero a la hora del té, ¿qué es inflamación? O sea, tantas cosas que se desencadenan ahí. Entonces, pues hay un punto de partida antes de avanzar y es que, como les decía al comienzo, nosotros respondemos a señales. Nuestras células responden a estímulos para tener una respuesta. Y a grosso modo, lo que sucede es que si esa célula se encuentra inflamada en su membrana, la respuesta no va a ser asimilada de la misma manera. Por lo tanto, o no se produce la respuesta o la que se produce va a ser deficiente, por lo que se vuelve todo una cascada inflamatoria que en lugar de ser regulada como normalmente lo era por las otras hormonas de las que se desprende que se desprenden de la secreción de la DEA que había mencionado anteriormente, estas no van a estar regulando, entonces todo aumenta, se sale de control. Secundario a esta alerta de que se está activando un proceso inflamatorio, aumenta la liberación de catecolaminas. Entonces aquí, cuando hablamos de catecolaminas, es donde aparece nuestra amada adrenalina, perdón, que es la que nos mantiene a full. O sea, adrenalina no es misterio.
lo asociamos a un ritmo alto, pero el problema es que no se va a ver la progesterona. A ver, permítame un momentito. Algo. Listo. Bueno, disminuye a su vez la progesterona. La progesterona tiene una función también muy protectora esto en la parte del ciclo. Les decía que esto es lo que nos prepara para la llegada del nuevo ciclo. Entonces, cuando esta no se produce en la cantidad necesaria, es cuando podemos tener alteraciones en donde se comienzan a alargar los periodos menstruales. Eh, y ahí es donde se empieza a hablar de periodos menstruales irregulares, en donde se suelen prolongar. Y esto pues genera mayor sintomatología y molestia para las mujeres. Esto a grosso modo. Tiene muchas otras funciones. Les decía que es la hormona que está asociada a la fertilidad y bueno, al disminuir van a haber muchas consecuencias biológicas, pero esto a grosso modo, que se alarga el periodo. Entonces, tener periodos irregulares es una de las principales molestias después de esta edad. Variaciones o fluctuaciones de estrógenos. Los estrógenos, como les decía, están asociados a la energía, a la vitalidad eh, y también juegan un factor muy protector en la parte pélvica. Entonces, aquí, en cuanto hablamos de la parte en general de la región íntima, estos proveen un pH ácido, que es un pH protector en condiciones normales de nuestra zona íntima, de nuestra salud íntima. Entonces, cuando este pH es alterado, en donde se pone, que llamamos ya no tan ácido, sino más básico, es decir, el pH aumenta, nos hacemos muy propensas a la colonización de microorganismos, sean bacterias o sean hongos, por lo que también es muy común que en esta etapa empiecen a presentarse muchas infecciones vaginales. Entonces es algo que hay que empezar a tomar medidas y protegernos ahí. Disminuye la calidad ovárica porque la testosterona se encuentra también disminuida y esta es la que ayuda a compensar la elevación del cortisol. Pues es una cascada, ¿no? Y como les decía, todo lo que está relacionado con la parte de fertilidad, con la parte de regularidad de nuestros ciclos, empieza a verse afectado por esta catástrofe pues hormonal que se va produciendo, desequilibrio hormonal. Adelante. Bueno, el aumento del cortisol causa desestructuración de las proteínas del intestino, lo que les decía ahorita. Es muy común que cuando vas a la consulta de chequeo en este periodo te digan que estás inflamado, entonces empieza la colitis, entre muchas alteraciones, sobre todo digestivas. Perdón. Y es porque no se está produciendo una adecuada digestión, dado que aquí también intervienen otras hormonas tipo serotonina que nos ayudan a que haya, por eso dicen que el intestino es como el segundo cerebro. Cuando esta está fuera del control, eh, empiezan problemas digestivos y empiezan problemas que además se comportan como ansiedad y depresión, porque no está habiendo una absorción adecuada de los nutrientes de nuestro organismo. Entonces, lo que antes simplemente contribuía a nutrir, ahora nos está causando irritación, nos está disminuyendo disponibilidad de hormonas importantes en este proceso de digestión y de funcionamiento en general de nuestro cuerpo, como lo es la serotonina, que está asociada al bienestar, al descanso. Entonces, esto se comporta además como problemas emocionales. Aquí ya empezamos a vernos con más desregulación de nuestras emociones. Nos tornamos con irritabilidad, con la baja de energía. Se puede confundir también con depresión, porque tú ya, como es que ya no puedo tener fuerza ni para esto, no tengo fuerza de voluntad, solo quiero estar acostado, quiero estar modo bajo, como decíamos ahorita, modo ahorro de energía. Y esto nos genera mucha frustración porque tenemos tantas cosas pendientes que no tener siquiera la energía necesaria para poderlo llevar a cabo es frustrante. Entonces, entendamos que la cosa a veces no necesariamente está, que como les decía ahorita, si bien sí existen estos diagnósticos de depresión y ansiedad, son un hecho y hay que atenderlos y tiene su protocolo de manejo, cuando la consecuencia no es netamente la parte emocional, la parte psicológica la que está afectada, sino que viene por desequilibrio hormonal,
e incluso digestivo, las medidas empiezan en otro lado, no tanto a medicación. Entonces, esto para que vayamos entendiendo algunas diferencias. Entonces, listo, continuamos. A grosso modo, tenemos neuroinflamación, disminuye las propiedades también de los ligamentos. La testosterona, ustedes saben que es una de las hormonas que más se produce en el cuerpo de los hombres y que está asociada en los hombres a las características masculinas, la fuerza, el vello y todo lo demás, pero en las mujeres a la fuerza. Esto nos produce propiedades como para la elasticidad, para la fortaleza de nuestros ligamentos, de nuestras articulaciones. Entonces, también es por eso que vemos que disminuye la elasticidad, que nos hacemos más propensas a dolores articulares, a molestias articulares y como que todo nos molesta. Ya no es, ¿se acuerdan cuando decimos como que ahora me voy a mover y estoy crocantica, como decimos en Colombia? Bueno, eso es porque esas hormonas están bajando y por eso es que el cuidado también no está tanto en medicación, que sí es una opción, pero cuando no respondemos a cuidados iniciales como ejercicio y reforzar la alimentación, de la que ya estaremos hablando ahorita. Y bueno, perdón, finalmente, este aumento de catecolaminas, sobre todo la adrenalina, como no está bien regulado, se termina reflejando en insomnio y en ansiedad. El insomnio es otro de los dolores de cabeza en esta fase que decimos, pero no entiendo. O sea, si ya estoy tan cansado y me quiero ir a descansar y sencillamente mi cuerpo no me responde. Inflamación. La inflamación está ahí causando todo este desastre. El déficit de progesterona genera que no se consolide el endometrio también, lo que les decía ahorita, por lo que no se da la fase lútea, lo que altera el ciclo, periodos más largos de 40 a 45 días, incluso. Y bueno, uno de los últimos cambios grandes, porque hay muchos más, es que hay un déficit del GABA. El GABA es el ácido gamma aminobutírico, que es uno de los principales neurotransmisores a nivel del sistema nervioso central. Cuando hay un déficit de este, no se produce una relajación adecuada y afecta a su vez la zona pélvica con el dolor tipo cólico exacerbado. No hay relajación, o sea, quedamos con el espasmo más marcado, hablando de la salud reproductiva, nuestra salud íntima, nuestros periodos, eso es uno de los síntomas, los cólicos se hacen más intensos y el disconfort. Pero además no estamos teniendo una recuperación en general en nuestro cuerpo. Y eso explica el cansancio extremo, que no responde aún a descansar, a la rutina de sueño normal. Entonces, es esa pregunta que nos hacemos, hey, me tomé el fin de semana para mí, dormí, solo dormí, no hice gran cosa, pero me siento más cansado que antes. Esta es una de las explicaciones. Y bueno, esto, al no haber una recuperación, es obvio que vamos a estar con esa tendencia a la irritabilidad. Y bueno, esto es lo que suele ser confundido en consulta con la depresión. Así que, a grosso modo, estos son los principales cambios que tenemos en estas etapas. Entonces, ya podemos entender un poco mejor qué es lo que está pasando con nuestro cuerpo. No es que estemos muy mal, es que nuestro cuerpo está cambiando, es que ya no tenemos la misma fortaleza y que tenemos que entender que estos cambios necesitan ser atendidos. El problema es pasar de largo, sí, tenemos cambios, no nos gustan, pero no es tanto pensar en que vamos a tener que vivir con ese disconfort toda la vida, sino en que tenemos que tomar cartas en el asunto, mirarnos al espejo, identificar qué nos está pasando y buscar soluciones. Entre esas, obviamente, no puedes estarte automedicando. Si puedes, ve a la consulta médica. Si te tienes que atender con ginecología, es importante que miren cómo está tu parte hormonal. Ya les expliqué todo el desequilibrio que se produce en esta etapa. Si tienes que ir a psicología, incluso porque el disconfort que se está produciendo es muy intenso, hazlo. Se ha demostrado altamente la ayuda de la terapia. El fortalecimiento espiritual también es vital en estas etapas toda la vida, pero en esta etapa en donde ni siquiera entendemos el nuevo cuerpo que están haciendo en nosotras, es muy importante que estemos fortalecidas espiritualmente, porque Dios mismo nos va a ir dando la dirección de cómo tenemos que cuidar este cuerpo, que no solamente es cuerpo, sino que además es templo del Espíritu Santo. Y bueno, soluciones grandes que podemos ir activando mientras logramos hacer todos estos cambios y buscar la ayuda que necesitamos son lo básico, la nutrición.
La nutrición es de vital importancia. Ya no podemos darnos el lujo de seguirnos alimentando de chatarra, de alimentos ultraprocesados, gaseosas o alimentos ricos en azúcares y querer pretender tener una vida funcional como antes lo veníamos haciendo, sino que ya es momento de evaluar qué es lo que estamos entregándole a nuestro organismo para ayudar a que ese proceso inflamatorio, en lugar de seguir empeorando, vaya disminuyendo y resolviéndose de manera biológica también, porque vamos a llegar a ese equilibrio. No se preocupen que esto no es para toda la vida. Es solamente tomando cartas en el asunto. El ejercicio, como les decía, estamos en un periodo en donde ya no estamos respondiendo con la misma fuerza, con la misma elasticidad y necesitamos fortalecer la parte muscular, la parte de ligamentos, tono muscular incluso, porque todo esto ya empieza a ir en bajada. Adaptógenos, entre esos están también muchos alimentos que nos pueden ayudar. La reposición de idea es una alternativa que es la madre precursora de, de estrógenos, entre otras. Y bueno, el apoyo por psicología y apoyo espiritual, como les mencionaba, es vital. Entonces, espero haber sido clara, espero que ya no vean esto como el monstruo de la desinformación, que no quiero ni informarme porque igual no voy a entender, sino que es una, eh, es una necesidad atendernos, es una necesidad hacer ese esfuerzo por entender esos cambios biológicos, es la biología de nuestro cuerpo, es que Dios nos está invitando también a atendernos, a mirarnos, para no normalizar vivir eh, una vida por supervivencia que no sea disfrutable e incluso no querer ni vernos al espejo porque no soportamos ni cómo nos vemos físicamente y mucho menos cómo nos sentimos internamente. Bueno, la última fase de estos cambios así bruscos, pero que no nos vamos no vamos a profundizar, puedes pasar, Leti, es todo lo relacionado con perimenopausia y menopausia, que ya son las últimas etapas de cambios hormonales en la vida de la mujer. Peri hace referencia como a lo que está alrededor de la etapa. Entonces es como el inicio de esa transición a la menopausia, cuando el cuerpo se prepara para dejar de tener periodos menstruales, un año después del último periodo menstrual. Es como la estadística. Y menopausia es la interrupción definitiva de la menstruación. No va desde que empezó la sintomatología, sino cuando ya tenemos el dato exacto. Bueno, este fue mi último periodo. Entonces voy a contar 12 meses sin periodo, sin menstruación, y ya aquí está el diagnóstico de esa menstruación. En Latinoamérica suele producirse o es esperado que ocurra aproximadamente a los 51 años en promedio, pero muchas mujeres pueden presentar menopausias prematuras desde los 45 incluso o antes. Y bueno, aquí está como la imagen con algunos cambios que se producen, perdón, en esta temporada. Y bien, con esto, bueno, y existe la posmenopausia, que ya y sí, después de que ya es diagnosticada la menopausia, es el periodo que inicia a partir del año, después de la menopausia, o sea, ya hasta el fin de la vida. Esta es la posmenopausia. Entonces, para muchas puede ser un alivio, o sea, cuando se sufre todo este cambio es terrible, pero ya después, pues bueno, adiós a los cólicos, adiós a los periodos incómodos y a disfrutar la vida con esta nueva disponibilidad biológica que nos queda. Es otro tema que también en alguna oportunidad tendremos que hablar. Un momentito. Bueno, ahora quiero pasar al corazón de esta charla. Realmente lo anterior era una introducción porque sí, es cierto, están pasando muchos cambios físicos al tiempo en nuestro cuerpo y nos puede generar mucho miedo, mucha frustración, no tener esa misma máquina que respondía a todo sin tanta inversión, comiendo lo que fuera, a la hora que fuera. Eh, pero que como les decía, es un llamado de atención, yo creo que también divino,
en donde Dios nos invita a no normalizar la vida, no normalizar la vida, sino a responsabilizarnos por nuestra vida. Entonces, yo sí quiero decirles esta afirmación que es un hecho, y es que tu cansancio, mujer, no es espiritual, porque también muchas veces cuando estamos pasando una temporada muy sostenida de cambios, que suelen ser a veces una temporada larga de cambios para mal, o sea, de todo este disconfort, decimos, no, es que estoy en una batalla espiritual súper intensa y entonces todo lo satanizamos, le echamos como la culpa al enemigo. El enemigo me está zarandeando, el enemigo me está tentando, el enemigo no me quiere dejar vivir, pero ¿estás segura que es el enemigo? Yo diría que no. Y la pregunta que te quiero hacer para empezar a cerrar un poco esto es, ¿estás escuchando realmente tu cuerpo? El cansancio constante, que no desaparece aún con tiempo prolongado de descanso, como yo les había mencionado ahorita, que son como estas alarmas que el cuerpo nos empieza a mandar. La irritabilidad constante o mal manejo de emociones, que no es posible que también nos volvamos tan irritables que no podamos ser empáticos, amables con las personas que nos rodean, solamente porque no atendemos qué estamos viviendo y nuestra parte emocional. La niebla mental que no nos permite ser productivas. La tristeza profunda y permanente. ¿Será normal? La pérdida de memoria a corto plazo frecuente. Y finalmente también hasta físico. La tensión muscular y dolores articulares. Simplemente decimos, no, es que estoy cambiando de etapa, es que ya la vejez, es que los años no vienen solos. Y bueno, quiero decirte, ¿puedes seguir, por favor? Que no necesariamente es así. Uno, no es un problema espiritual, sí es verdad. El mundo espiritual existe, sí es verdad. Nuestra lucha no es contra carne, especialmente nuestra batalla es espiritual y nuestros malos pensamientos, bueno, no malos pensamientos, sino pensamientos en contra, ¿ok? Son una constante con la que vamos a vivir y ahí vamos a sortear batallas. Sí, la vida espiritual es una realidad, pero estos problemas son físicos. Y esto es porque no estamos escuchando ni atendiendo nuestro cuerpo. Puedes pasar, Betty. Entonces les quiero hacer unas preguntas para que ustedes en su intimidad, cuando tengan un tiempito a solas, se las hagan con toda sinceridad. Y es, ¿de qué manera las mujeres nos relacionamos con nuestro cuerpo? Y esta pregunta también es muy importante. ¿En dónde aprendiste a relacionarte con tu cuerpo? Yo creo que por mucho tiempo, culturalmente, y en la iglesia, incluso en cualquier denominación que sea, cualquier religión que sea, se espiritualizaba, valga la redundancia, lo espiritual y se separaba lo espiritual del cuerpo, diciendo que tenemos que cuidar el espíritu y que el cuerpo no del todo, o sea, que era importante, pero que era algo secundario, que no era prioridad, porque era hasta vanidad cuidar de más el cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué tanta atención para el cuerpo? Eso te está distrayendo de lo que te tienes que enfocar, que es estudiar acerca de Dios, pedir dirección y fortalecer tu vida espiritual. La pregunta es esto? ¿Estás seguro de eso? Eh, y bueno, lo cierto es que no es así. Esto es, ah, alguien decía, la pastora Omaira Font, se la recomiendo para todas las que no la han escuchado. Decía, esto es una herejía. ¿Cómo lo decía? Espera un momentico. A ver. Ay, ay, ay. Quiero repetirlo. Es una herejía disfrazada de entrega espiritual. Y estoy de acuerdo con ella. Porque, número uno, no es una idea bíblica. Pueden revisar la Biblia, las invito de principio a fin. Y en ninguna parte de la Biblia van a escuchar que el cuerpo es secundario. Y ahorita les voy a decir qué sí dice la Biblia de eso. Y en segundo lugar, eh, somos cuerpo, así como el mismo Dios. Espíritu, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿no? Tiene un cuerpo y tiene un espíritu.
No estamos desligados. Ellos son una trinidad que forman una unidad perfecta. Asimismo nosotros. Entonces, sácate de la mente de que estas dos preguntas, ¿de qué manera las mujeres nos relacionamos con nuestro cuerpo? Generalmente, desde pequeñas nos decían eso en la iglesia, en la cultura, en la casa. ¿En dónde aprendiste a relacionarte con tu cuerpo? Esas son nuestras primeras escuelas, la casa y la iglesia. Y si nos decían era eso, cuando ya medio nos queríamos arreglar más, vernos más bonitas. ¡Ay, pero qué vanidosa! Ay, me decía, mi tía, una tía que me crió, me decía que me encantaba peinarme. Entonces, mi hija, te vas a quedar sin pelo. Y era como que, no, no pierdas tanto tiempo en eso, tienes que ponerte a hacer algo de provecho. Entonces era como que, ¿y por qué? O sea, y si las mujeres somos así, tan bonitas, tan especiales, con tanto detalle, ¿por qué no cuidarnos? ¿Por qué no atendernos? Entonces, quiero que sepan que todo esto, estas dos preguntas son mito. El cuerpo no es menos importante que el espíritu. Ahora sí vamos a decir qué es la verdad a la luz de la palabra. Siguiente. Hay unas citas muy especiales que sí quiero que las revisemos porque son de vital importancia en este proceso de entender. Y es Primera de Corintios 6, del 19 al 20. Dice, o ignorás que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ok, templo del Espíritu Santo. Es lo que dice la Biblia, es lo que dice Dios acerca de nuestro cuerpo. Lo puso en el más alto valor. O sea, una cosa es decir templo del Espíritu Santo de labios para afuera o que esa verdad se quede aquí en la mente y no baje al corazón. Y otra cosa es entender que cuando dicen el Espíritu Santo es que somos morada de Dios literal. No es una metáfora tampoco. Y cuando hablan de Dios, no hablan de ni de la palomita, ni de el sentimiento bonito, ni de la cosita, ni mi Diosito chiquito. No. Hablan de la Shekinah. Shekinah es una palabra hebrea que habla o significa la gloria de Dios, el poder de Dios. Es lo máximo, lo más fuerte, lo más preciado. Entonces, por favor, si ustedes eran de las que subestimaban la importancia del cuerpo, creo que es una oportunidad para arrepentirnos de eso, porque no está bien, no está bien. Necesitamos pedirle perdón a Dios por normalizar esta que es nuestra mayor bendición. Ya hablamos de generalidades del cuerpo, además, tanto anatómicas, fisiológicas, y se quedan cortas uh, con todo lo que hay que hablar del cuerpo. Somos un sistema integrado perfectamente pensado y diseñado por Dios. Entonces, que sea la última vez que hablemos del cuerpo como poca cosa. Y si aún no estás reconciliada con tu cuerpo, es el momento también para pararte nuevamente frente al espejo y mirar y agradecer por esta bendición que Dios te ha dado. Aún tú que tienes tu cuerpo completo como la que no, porque también normalizamos cada extremidad, cada parte de nuestro cuerpo es el estándar. No todos tenemos esta gran riqueza, privilegio y bendición de tener nuestro cuerpo completo. Entonces, que sea la última vez que minimizas tu cuerpo por no sentirte bien con tu forma actual, porque te engordaste, porque tienes celulitis, porque tu rostro no luce como quieres, porque tu cabello no luce como quiere, porque te dijeron que no eres tan bonita, porque la persona que tú quieres que te vea no te ve. Patrañas, como dicen por ahí, patrañas. Y que se caiga el mundo y que te olvides de quién dice la gente que eres y que tienes. Olvídalo. Solo te debe importar una cosa y es ¿qué dice Dios de ti? ¿Quién cree Dios que eres? ¿En qué pensó cuando te creó? ¿Con quién soñó? ¿Y qué escribió en esas líneas cuando te creó? En esas líneas que hablan del principio en Salmos, el primer versículo, y si no lo recuerdas,
Puedes parar todo y volver a esa primera presentación en donde dice cómo fuiste creado, porque así fuiste. No fuiste un accidente, no fuiste un gol, no fuiste una casualidad, ni lo seguirás siendo para nadie, y menos para ti misma. Entonces, que se acaben las excusas, que se acaben los argumentos, porque no es la idea de Dios. Y todo lo que no sea idea de Dios es idea de otro, que no precisamente te quiere ver con bien. El Dios bíblico no crea cuerpos para luego ignorarlos. Él mismo tomó un cuerpo y resucitó como cuerpo. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, puedes pasar, Mileti, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No hay razón que esté por encima de nuestro culto racional, que es Dios. Y Él no nos invita a presentar nuestro cuerpo como la basura que la sociedad, a través de la comparación, nos está indicando que somos. Porque no llenamos los parámetros, porque no llenamos las medidas, porque no llenamos los estándares. ¿De quién? Que sea la última vez que ves y tratas a tu cuerpo como una basura del mundo, desechada por el mundo. Y aún peor, desechada por ti. Tercera de Juan 1:2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Ya. Si esto no derriba todos los argumentos que les decía al principio, apaguemos y vámonos. ¿Qué dice? Así como quiero que prospere tu alma y tu espíritu, que es lo máximo, según lo que creían, quiero que tengas salud. Y la salud es una responsabilidad. No es solamente pensar en que, ay, sí, quiero tener salud, Dios, dame salud. Es, ¿qué estás haciendo para tener salud? ¿Estás realmente cuidando ese cuerpo? No es vanidad. No es ahora, yo soy médico. Mira, yo soy médico. Y a mí me encanta el azúcar. Me encanta el dulce. Muero por un postre, muero por un chocolate. Y que lo diga mi esposo. Pero leyendo esto, también me confrontaba mucho. Porque aceptamos tantas cosas como buenas y normales porque son ricas y estarán bien. Es una trampa de la que ahorita vamos a hablar. Dios nos invita a que esa salud sea parte de nuestra adoración y viene de una responsabilidad cuando aprendemos a cambiar nuestros hábitos de vida. Y finalmente, hay una particularidad de Proverbios 31, que siempre hablamos de la mujer virtuosa, pero de esta no se habla mucho. Y dice, la mujer virtuosa ciñe de fuerza sus lomos y fuerza sus brazos. Mire, de fuerza espíritu, no, es fuerza física. Y la fuerza física, si no trabajamos en todo lo que decíamos, que se va disminuyendo con el paso de los años, con ejercicio, con pesas, con intención, con disciplina, esa fuerza se nos va a ir. Y para la muestra un botón, vaya a ver un abuelito, bien abuelito, de los que no se cuida, porque todo era lo rico, la comida grasosa, que no se puede ni parar, porque anda así jorobadito, a duras penas se puede levantar. A diferencia de uno que se cuida, vaya y vea la diferencia. Fuerza física. Y a esa fuerza física, a esa longevidad con calidad de vida, porque no es longevidad de vivir muchos años, pero que no me puedo ni mover. Longevidad firme, fuerte. A esa es a la que nos llama Dios. ¿Puedes pasar? Entonces, no es falta de fe, es entender cómo funciona el cuerpo y el templo que Dios diseñó. ¿Ok? Acuérdense que no solo somos un cuerpo, somos un templo. Los templos físicos se sienta rico en donde vive.
Así se quiere sentir Dios en nuestro cuerpo, alineado, que estemos alineados con Él y con sus expectativas, que son las más altas. Y mujeres, no se sientan culpables cuando se arreglen, cuando se pongan lindas, cuando se echen su perfume, sus cremas, su maquillaje. Ay, que estás perdiendo el tiempo que tiene que ser de productividad, de cuidar a los niños. Sí, obvio. Tampoco te digo que seas un irresponsable, que no dediques tiempo a lo que tienes que hacer y tal. Pero el tiempo para ti también es una responsabilidad. El tiempo para ti es honrar ese templo que Dios te ha dado. Y qué lindo ver una mujer linda, una mujer bien arreglada, bien peinadita, que huela rico. No sé, pero yo a veces cuando estoy en mi corre-corre con los niños que hacen y me miro al espejo y tengo todos los pelos parados y de repente veo, ejemplo, un podcast y sale una de mis referentes así bien divina, bien... Y yo, no, 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 yo vuelo, me arreglo y ahora sí, vamos a verlo. Como que yo no puedo estar como loca, ¿qué es esto? O sea, no, yo no creo que Dios quiera vernos así todo el tiempo. Y no te sientas mal por cuidarte. Está bien, así debe ser. Tu cuerpo no puede ser un obstáculo para tu destino. Tu cuerpo es el vehículo por el cual Dios ejecuta tu destino. Eso, eso me gustó mucho cuando estaba estudiando este tema. Este tema, ustedes creen que uno viene aquí a hablar, como dice Leti, pero para poder hablar, Dios, mira, primero, nos jala las orejas de todas las maneras. Ustedes no saben. Yo soy mamá de dos. Soy mamá de una nena de 7 y un nene de 3 años y medio. Así que el nene medio se me acerca y ya a los 2 minutos tengo todos los pelos parados, toda la ropa para allá, estoy sucia por acá de chocolate. Y está bien también. Pero que pueda yo después de eso como que volver a arreglarme y no quedarme así. Y, y si me tengo que volver a bañar y arreglar otra vez y oler rico, está bien. Y bueno, no es que vamos a estar perfectas, modo novela mexicana que amanecen maquilladas, pero sí lo más bonitas, que podamos estar también para honrarnos, sentirnos bonitas, sentirnos bien con nosotras mismas y honrar a Dios, porque somos templo del Espíritu Santo. Y Dios nos diseñó para vernos lindas, no para vernos como sea. Eh, entonces, vamos a hacer estas preguntas prácticas. Quiero que se las hagan, como les digo, en intimidad de su casa, en el silencio. Obviamente ahora esto es rápido, pero que puedas después poner esto de nuevo y parar, escribir y tomarte el tiempo. Uno, ¿qué te está pidiendo tu cuerpo que llevas tiempo ignorando? Dos, ¿qué es lo que más daña a tu cuerpo que tienes el poder de cambiar ahora? Perdón, que tienes el poder de cambiar ahora. Hay una cosa, como nos decía alguna de nuestras mentoras, siempre habrá una cosa que si tú decides hoy, con coraje, con fe, pidiéndole ayuda si sientas que no tengas fuerza, cambia el resto de las otras y jala los otros motivos y propósitos que tienes. Piensa cuál es esa cosa y pídele a Dios que te dé fortaleza para ejecutar. Ejecutar. No es que todo va a ser de la noche a la mañana, es un proceso, pero el proceso empieza con una decisión y la decisión se activa con un movimiento. No procrastines más esto. Y último, ¿cómo puedes presentarle a Dios tu cuerpo esta semana? Empieza por pequeñas cosas. Lo que yo les decía, yo sí, en mi maternidad caí muchos días, perdón, en eso. Eh, Estar como loca, o sea, ¿por qué me voy a arreglar si al fin de cuentas tengo que cambiar al bebé ahorita y ya medio me tocó y todos los pelos parados? Un día tenía los pelos tan parados que me puse gorra y yo, no puede ser, o sea, no quiero ni verme así al espejo. Y me he puesto una gorra. Y yo, ay, bueno, pero en lo que puedas hacer según tu temporada, esos pequeños espacios de autocuidado, hazlo. Y eso es adoración. ¿Oíste? No solamente es orar, no solamente es leer la Biblia, es cuidarte. Y tu cuerpo lo agradece y uno se regula muchísimo. Otra de las frases que les quiero regalar, sigue, por favor, es que lo que le haces a tu cuerpo, le haces a tu destino. Porque, como dicen, si en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Si en lo poco, mamá, no alcanzaste a nada, medio te bañaste, saliste cara lavada, pero no importa, te bañaste, saliste cara lavada, pero estás limpia, te cambiaste ropita limpia y te ves organizada. Si eso es lo que puedes hacer en tu temporada,
Hasta ahí, listo. Eso también es honrar a Dios. Si a medida que los niños vayan creciendo, ya te da chance de empezar a echarte tus cositas, atenderte más y verte como te quieres sentir y ver adelante. Es un proceso, pero con intencionalidad. Y es importante que te elijas a ti. No te sientas mal por elegirte a ti, ni que le estás robando a la vida, ni que le estás robando a Dios. Dios te manda a que te elijas, porque Él te eligió y Él te amó. Y yo no sé, yo tengo hijos y a mí no me gusta ver a mis hijos sucios, feos, así con los moquitos afuera. O sea, no, lo más arregladitos que los pueda ver en sus dimensiones. Pues, eh, eso lo voy a hacer para que ellos estén bien y me va a dar alegría verlos lindos, oliendo rico. Yo creo que Dios se sienta así con nosotras. Y bueno, les dejo estas conclusiones. Descubrir el propósito es igual de importante que tener el cuerpo para cumplirlo. Es profunda. Que empezar a darla rápido, pero quédensela, mastíquela. Siempre queremos, nos estamos esforzando nosotros en nuestra fe. Una de las principales cosas que le pedimos a Dios es, Dios mío, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi vocación? Y yo creo que Dios primero nos está preguntando, ¿y tienes el cuerpo para cumplir ese propósito? ¿Tienes la fuerza? ¿Tienes la salud? ¿Tienes la disponibilidad energética que se necesita moverse a donde yo te quiero llevar? Así como es importante el propósito, es importante tener el cuerpo para cumplirlo. Cuerpo, alma, espíritu deben estar equilibrados. El desequilibrio del cuerpo no te va a permitir disfrutar. Así que déjate de echar la culpa a las emociones, a las hormonas, a la temporada de la vida. Es que no estás tomando cartas en el asunto. Y mientras no tomes cartas en el asunto, no vas a disfrutar del vehículo. Y este último, para las que somos, que soñamos con ser las mujeres más productivas del mundo, me apunto, eh, descansar es parte de entrenar, que no se nos olvide. La recuperación es indispensable. No podemos sobreexigirle tanto al cuerpo porque lo vamos a quemar. Puede que sí, durante una temporada estemos la temporada full, pero va a ser una temporada corta. Y desafortunadamente cuando termine, no es seguro que puedas volver al full como antes, sino en una medida menor, porque lo quemas. Entonces, que Dios te dé la dirección para, para equilibrar, repartir esas cargas. Recuerda, tu yugo es fácil y ligera mi carga. Él mismo nos dice, no te pongas delante del caballo, ¿sabes? Esos carros de carruaje. No te pongas delante del caballo, el caballo va adelante. Deja que Dios vaya al lado tuyo para que Él sea el que reparta tu fuerza y lleguen más lejos. Y eso solo lo podemos hacer con Dios. Tampoco crean que lo podemos hacer solas. Van a haber esos días en donde no vas a tener ni fuerza de voluntad, en donde las emociones te van a jugar en contra, en donde todo mal. Pero es ahí donde vamos a saber que es Dios el que nos sostiene y que Él multiplicará nuestras fuerzas como las águilas, nos renovará. Y bueno, esto nos lo decía nuestra querida Suge en la charla anterior que me encantó. El liderazgo externo es el eco de lo que gobiernas por dentro. Esa trampa silenciosa del enemigo, ya que se las había mencionado solamente para que la tengan en cuenta, sí, Leti Porfis, era que hacerte creer que lo cómodo y placentero es lo que mayores beneficios te trae. No, es que me siento súper bien comiendo esta comida, qué delicia. Uf, mientras más grasoso, más rico, mientras más dulce, Es que, ay, no, no tengo fuerza para nada. Mejor me quedo aquí echado, acostadito, viendo las series de Netflix, alimentarnos mal, porque, no. De verdad que lo no saludable, yo soy fat, no fit. O sea, todas esas cosas. Procrastinar, no hacer ejercicio. Miren, o sea, esto nos gusta a todos. ¿A quién vamos a engañar? Esto es lo que más le gusta a esta carnecita. Lo cómodo, el confort, qué rico. Ay, a mí me gusta. Comer rico, cómoda, sin esfuerzo, tal. Pero no es esto lo que nos va a llevar a cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Y esto solo se contrarresta con todo lo anterior que hablamos. Decisión, dominio propio y pegarnos a Dios. El desenlace puede ser fatal por creer que lo anterior, como ahora, que estamos en una sociedad hedonista, en donde la vida es corta, disfruta todo lo que tengas que disfrutar. Si es lo que tu corazón te dice, hazlo. No importa a quién destruyas en el camino o si te destruyes en el camino.
Gente, el desenlace puede ser fatal. Si eso es lo que quieres, satanizamos las drogas y el cigarrillo, pero aceptamos azúcares, harinas, ultraprocesados. Me incluyo. Entonces, ¿qué decisiones estamos tomando? Y una última cosa sí, ya he dicho varias últimas cosas, perdón, pero es que este tema, ustedes saben, este tema es demasiado profundo. Hebreos 4:12, se lo regalo como médico, como hija de Dios, como creyente. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Esto es literal, no lo tomen como metáfora. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Saben por qué se los digo? Esto es el significado gráfico y literal de que la palabra de Dios es medicina. Y es la medicina que no compra el dinero, la mejor medicina. Esto tiene eh, evidencia genética de que cada vez que te tomas el tiempo de leer la Biblia, de afianzarte en Dios, Él renueva tu espíritu. Incluso hablan en la Biblia de los huesos secos. Y eso habla literal de enfermedades articulares, de osteoporosis, de artritis. Cuando tú tienes este aliento de vida, esta palabra, esta medicina, todo lo que está incluso dentro de tu médula, toda tu información genética, empieza a ser modificada, al igual que tu mente, que también la hizo el cuerpo, pero que también es un órgano. Entonces, léanlo las veces que, tenga que ser necesario y pídale al Espíritu Santo que lo baje de la cabeza al corazón para que sea aplicado a la vida y que cada día puedas activar esa medicina que Dios tiene a tu disposición para fortaleza y sanidad física. Ahora sí me despido de verdad. El espejo miente y espejo puede ser el físico o lo que te dicen los demás, pero tu identidad de hija de Dios, no. Muchas gracias. Gracias, perdón por extenderme, pero había mucho que decir y me alegra mucho que Dios me haya dado el privilegio de poder compartir con ustedes este mensaje que hoy me quema el corazón, que hoy lo estoy viviendo, lo estoy experimentando. Una cosa es hablar de un tema médicamente, científicamente, de teoría, y otra cosa es vivirlo, y otra cosa es estar en el reto de volverse a parar frente al espejo de Dios y ver qué dice Él de mí y creérmelo y que todo eso empiece a bajar de la cabeza al corazón. Así que espero que como a mí les haya ayudado mucho, les haya hecho entender cosas y que Dios use cada palabra y aún más de lo que Él tenga para ustedes en el interior de su presencia, en su rinconcito de buscarlo, para que apliquen lo que Él tiene para ustedes en esta área, en este tema. Un abrazo. Gracias, Paul. Bendiciones. Muchísimas gracias. Excelente, 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 la verdad.